Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 28, 20 a 28. Por la esperanza de Israel, Pablo estaba encadena- encadenado. Por esta razón, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, porque por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea cerca de ti, ni ninguno de los hermanos que vinieron ha dicho ni hablado nada malo de ti, pero deseamos oír de ti lo que piensas, porque en cuanto a esta secta, sabemos que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron muchos a su alojamiento, a quienes les expuso y testificó acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde, y algunos creyeron lo que se decía y otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, se marcharon después de que Pablo dijera una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, oiréis con vuestros oídos y no entenderéis, y veréis con vuestros ojos y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha enderecido y sus oídos se han vuelto sordos y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y yo los sané. Sabed pues que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y que ellos la escucharán. Versículo 20 de nuevo dice, por esta causa pues os he llamado para veros y hablar con vosotros porque por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Pablo logró que los judíos acudieran al lugar donde se alojaba para hablar con ellos. ¿Cómo lo hizo? Fue a través de Lucas o Aristarco o de ambos, quienes pidieron a los judíos que fueran a ver a Pablo, o fue el propio Pablo quien, acompañando por el soldado, encontró la sinagoga y les pidió que fueran a hablar con él. No sabemos con exactitud cómo sucedió. Sin embargo, Pablo siempre intentaba reunirse primero con los judíos antes de ir a los gentiles, por cortesía y porque sentía que debía dirigirse a ellos primero. Luego, cuando el apóstol Pablo se dirigió a ellos, se esforzó por usar palabras que les permitieran presentar a Jesús como si fuera parte de su familia. Sin embargo, él mismo sabía que muchos judíos estaban en contra del cristianismo. Había esperado que fueran diferentes. La forma en que se dirigió a ellos aquí parece indicar que intentaba con las mejores palabras que podía encontrar, no ofenderlos de ninguna manera, sino mostrarles respeto en la medida de lo posible. Además, se menciona que Pablo estaba encadenado.
Hasta donde sabemos, Pablo estaba encadenado porque se encontraba bajo custodia y estar encadenado a un soldado era necesario para mantener a los prisioneros bajo control. Así, en los últimos años de la vida de Pablo se afirma que pasó alrededor de 6 años y medio bajo custodia. Pablo llamó a su encarcelamiento por la esperanza de Israel, aunque Pablo mismo tenía un llamado no solo a los gentiles, sino también a los reyes y a los hijos de Israel, como lo señaló Jesucristo en Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. En el caso de Pablo, no estaba obligado a predicar a un solo grupo de personas, por ejemplo, solo a los israelitas. Él mismo sentía la obligación de predicar primero a los judíos, pero cuando estos lo rechazaron, entonces se dirigió a los gentiles. Por lo tanto, predicó no solo a un grupo de personas, sino a una variedad de grupos. Incluso dentro del imperio romano entre los gentiles, llegó a varios grupos que probablemente tenían su propio idioma nativo, además del griego como lengua internacional. Dado que Jesús había llamado a Pablo para predicar a diversos grupos, esto significa que en general, cuando las personas reciben su llamado, no significa necesariamente que estén llamados a un solo grupo o raza. Pablo predicó a un amplio espectro de razas y grupos étnicos y Jesús lo había llamado para ello. Incluso Pedro, aunque predicó principalmente a los judíos, también se encontraba en la casa de Cornelio predicando a los gentiles. Por lo tanto, prediquen a todos los grupos que estén dispuestos a escuchar, pues el ministerio tiene ese propósito, predicar a quienes estén listos para escuchar el verdadero evangelio. Sin embargo, aún así, Pablo sentía que debía predicar principalmente a los judíos y por eso comenzó con ellos en cada oportunidad que tuvo. Fue bendecido por poder hacerlo y aprovechó esa oportunidad precisamente por esa razón. Versículo 21 dice, y le dijeron, no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos que vinieron ha hablado mal de ti. Aquí los judíos respondieron a su situación y declararon que no habían recibido ninguna carta sobre el asunto. De haberlas recibido, habrían sido muy negativas hacia Pablo, incluso pidiendo su arresto y o su eje- eju- ejecuci- ejecución, ejecución, ejecución. Sin duda, ya que ese era el propósito de los judíos en Jerusalén. Por lo tanto, cuando los judíos en Roma dijeron que no habían recibido nada, fue incluso mejor porque de haber recibido algo habría sido completamente negativo. Así Pablo pudo exponerles su plan, es decir, el mensaje de Dios, para que pudieran formarse su propia opinión sin ideas
preconcebidas ni pensamientos o mandamientos malintencionados sobre él, ya que de todos modos los habría puesto en un aprieto. Sin embargo, Pablo habría estado completamente protegido por los romanos. Por lo tanto, debió ser obra del Señor Jesús, Señor Dios, para mantener su reputación intactable ante los judíos en Roma y que pudieran tomar su propia decisión. Aún así, a pesar de que los judíos en Roma no dijeron nada negativo sobre él, no aceptaron el cristianismo de forma generalizada. En cambio, la mitad lo aceptó y la otra mitad no. Así pues, Pablo había dicho que, dado que no lo habían aceptado de forma generalizada, se dirigía a los gentiles. Y los gentiles también se alegraron al oír la noticia de que serían aceptados y recibidos. Así, en cierto sentido, esa era su misión, ofrecerlo primero a los judíos, pero cuando estos decidieron no aceptarlo, se dirigió a los gentiles y los gentiles parecían estar más dispuestos que los judíos. Versículo 22 dice, pero deseamos oír de ti lo que piensas, porque en cuanto a esta secta, sabemos que en todas partes se habla en contra de ella. Así, aquí vemos que a Pablo se le presenta una oportunidad, anunciarles su visión del cristianismo, haciéndola atractiva para ellos, pues incluso preguntaron al respecto deseando que Pablo se la presentara. Esa era una gran noticia. Pablo tenía la libertad de presentarlo de forma completa y exhaustiva y de observar su reacción. Sin embargo, habían oído de otros judíos todo lo negativo sobre esta secta, como la llamaban. Por lo tanto, parecía que los judíos nunca la aceptarían, ya que el resto de los judíos que conocían se estaban alejando del cristianismo. Sin embargo, querían escucharlo de alguien que formaba parte de ello, en lugar de alguien ajeno que hablara negativamente al respecto. Hay una gran diferencia. Hablar de ello desde fuera significa que la persona no está llena del Espíritu Santo ni es guiada por él. Por lo tanto, se puede determinar lo siguiente. Todos los que habían hablado en contra no formaban parte de ello, pero todos los que habían hablado a favor sí formaban parte y estaban llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, hablaría a favor de esa secta, como la llamaban, pero en realidad era a favor de Jesús. Así les presentaría a Jesús. Todos los que no hablaban a favor estarían en contra y no formarían parte de ello. Por lo tanto, como lo habían escuchado de tantas personas, pero ninguna de ellas formaba parte de ello, por eso habían oído tanto en contra, ya que quienes hablaban de ello no formaban parte en absoluto.
Cuando una persona escucha una afirmación al respecto, significa que su discurso será guiado por el Espíritu Santo. Y eso es algo que probablemente nunca habían oído. Alguien hablándoles guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, pronto se difundió la noticia de que quienes hablaban bien de ello eran aquellos guiados por el Espíritu de Dios, y crecía a pasos agigantados. La oposición inicial se debía a que aún no les había llegado el mensaje, pero Pablo tuvo su oportunidad y otros surgieron para animarlos a escuchar el mensaje del Evangelio y a Jesucristo y lo que él había hecho por ellos y por todos. ¿Cómo podría alguien rechazar a quien lo dio todo por nosotros? Versículo 23 dice, y habiéndole fijado un día, vinieron muchos a su alojamiento, a quienes les expuso y testificó acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Ni siquiera los informes negativos pudieron impedir que los judíos escucharan a Pablo hablar de Jesús. Esa es la buena noticia. Los de Jerusalén solo le habían dado un corto periodo de tiempo, pero los judíos en Roma posiblemente le dieron mucho más tiempo para exponerles las buenas nuevas de Jesús. Sin embargo, los judíos también eran personas muy intelectuales, por lo que necesitaban tiempo para comprender las cosas. No obstante, parecía que su espíritu lo captaría de inmediato si se aferraban a la verdad. No se ajustaba al horario de Pablo, ya que él estaría allí prácticamente todo el tiempo, sino al horario de ellos. Para poder estar con él, debían ajustar sus propios horarios y así estar presentes para escucharlo hablar sobre el mensaje del Evangelio. Así muchos judíos acudieron a su alojamiento y probablemente había suficientes sillas o un lugar donde sentarse cómodamente para que pudieran oírlo y escuchar su discurso. Entonces comenzó a explicarles las escrituras del Antiguo Testamento y el reino de Dios. Por supuesto, no podía usar el Nuevo Testamento ya que aún no se había escrito por completo. Sin embargo, lo que Pablo y otros apóstoles estaban haciendo era escribir cartas que, con el tiempo, conformarían el Nuevo Testamento. No está del todo claro si quienes llegaron por la mañana se quedaron todo el día o si algunos solo asistieron a la sesión de la mañana y otros a la de la tarde. Sin embargo, parece que se quedaron todo el día y podría ser que a Pablo no le importara comer durante el almuerzo, sino que prefiriera, 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 prefiriera predicar a los judíos
con la esperanza de que se convirtieran a Jesús. Probablemente sentía un amor y una preocupación sinceros y genuinos por los judíos, pues él mismo sabía de dónde venía y cómo Jesús mismo tuvo que visitarlo para transformar su vida. Sin embargo, incluso al escuchar su testimonio de Pablo sobre la vista de Jesús, la mayoría de los judíos persistieron en sus creencias y no se convirtieron al cristianismo. Aún así, Pablo se esforzaba al máximo para convertirlos al cristianismo, apartándolos de la ley de Moisés, utilizando los libros que Moisés había escrito y hablando de Jesucristo. Además, Pablo había utilizado a los profetas, probablemente tanto a los profetas mayores como a los menores, y en los libros que hablaban de su nacimiento y se centró especialmente en Isaías al hablar de la crucificación de Jesús, quien recibió azotes para que nosotros fuéramos sanados. Luego habló de las curaciones de Jesús, como la curación de los ciegos y los sordos, mencionadas en Isaías 35. Versículo 24 dice, y algunos creyeron lo que se decía y otros no. Aquí se presenta que algunos judíos creyeron, pero otros no. Así sucede básicamente con todos los grupos o al menos con la mayoría. Los únicos grupos que respondieron al 100% creyendo en lo que se les decía fueron los samaritanos y los gentiles en la casa de Cornelio. Sin embargo, Pablo nunca había logrado, excepto quizás en la isla de Malta, donde los demás habían naufragado, que el 100% de las personas recibieron su mensaje, especialmente si consideramos a los judíos. Por lo tanto, uno se pregunta por qué esperaba que todos creyeran. No obstante, el hecho de que no todos creyeran al 100% le dio la oportunidad de ir a predicar a los gentiles. Versículo 25 dice, y como no se ponían de acuerdo entre sí, se marcharon después de que Pablo dijera una sola palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Sin embargo, es posible que, debido a que no todos estuvieron de acuerdo, los judíos creyentes no regresarán ni continuarán en la sinagoga y no se unieran a los grupos cristianos. Por supuesto, todo esto con conjeturas, pero parecería que tendrían que salir de la sinagoga para unirse a los cristianos, fortalecer su fe en Jesús y recibir aliento en cuanto a lo que Él les comunica a las iglesias. Por lo tanto, pareciera que todos los cristianos o aquellos que creen en Jesús eventualmente tendrían que abandonar las sinagogas para unirse a los grupos cristianos, con un pastor que los guíe hacia Jesús. Así pues, la pregunta sería, ¿acaso Pablo incluye a los no creyentes junto con los creyentes en ese momento, dado que no parecen querer unirse a otros grupos cristianos? Esta es la cuestión. Quizás
esperaba que se unieran a todos grupos cristianos, pero obviamente los que los no creyentes no lo harían. Y quizás incluso desanimaron a los creyentes a unirse. Por eso, quizás Pablo les dijo eso, porque si todos hubieran estado de acuerdo o al menos unidos en su propósito con respecto al cristianismo, su mensaje habría sido diferente. Pero fue precisamente porque no estaban de acuerdo. Por lo tanto, les hizo saber que los gentiles escucharían el mensaje del Evangelio. Versículo 26 dice, diciendo, id a este pueblo y decirles, oiréis con vuestros oídos, pero no entenderéis, y veréis con vuestros ojos, pero no percibiréis. Así la escritura que Pablo está usando en Isaías 6:9, donde se menciona claramente que este pueblo no oirá, ni entenderá, ni percibirá. Versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus oídos se han vuelto sordos y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y sean sanados. La segunda parte es la parte del Antiguo Testamento en Isaías, capítulo 6, versículo 10, donde Pablo cita esto a los judíos refiriéndose a que sus corazones no estaban en sintonía con el corazón de Dios, sino que estaban muy alejados y sin refinar. Además, sus oídos no escuchaban bien la voz de Dios, sus ojos espirituales no se abrían a la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, con sus corazones, ojos y oídos, los judíos tenían un problema que grave porque no querían cambiar. Necesitaban la conversión, pero no se permitían ser convertidos. En cambio, permanecían sin convertirse con un corazón inmutable. Oídos que no parecían querer escuchar la verdad y oídos que no se centraban en la verdad ni la aceptaban en absoluto, a pesar de que debería haberles resultado evidente. Versículo 28 dice, sabed pues que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y que ellos la escucharán. Por lo tanto, la declaración que Pablo les hace es que en su predicación se dirigiría a los gentiles para que pudieran escuchar la verdad y ser salvos. Así pues, cuando escuchamos esto, lo que esto puede significar francamente es lo siguiente. Cuando Dios trata con ciertas personas durante un tiempo determinado, por ejemplo, Jesús dedicó exclusivamente a los judíos durante sus 3 años y medio de ministerio.
y también utilizó a Pedro y a Pablo para predicarles. Pablo después, después de su uh, ascensión. Sin embargo, fue Pablo más que Pedro y el resto de los apóstoles quien se volcó a los gentiles debido a la incredulidad de los judíos. Los demás apóstoles nunca mencionaron haberse dirigido a los gentiles por la incredulidad de los judíos, ya que aparentemente tuvieron mucho éxito entre ellos. De hecho, esa fue la razón por la que Pedro dedicó prácticamente todo su tiempo a los judíos. Y se podría decir que Juan hizo lo mismo, pues permaneció en Jerusalén hasta el año 70 DC, justo antes de que el ejército romano llegara a destruirla. Sin embargo, Pablo al predicar tuvo muy poco éxito entre los judíos, por lo que decidió dirigirse a los gentiles, algo que ninguno de los otros apóstoles hizo de inmediato. Resulta intrigante que un predicador tenga que apartarse de un grupo debido a su incredulidad, mientras que otros predicadores sí logran tener éxito con ellos. Y así es la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén y amén.